Pues sí, el año pasado era el profesor de los maristas, Sergio Calleja, quien estaba en el top 10 de los Goya de la educación, que son los premios Educa a Banca. Este año también otro profesor segoviano está en ese top 10 de los Goya de la educación. Y precisamente está esta noche con nosotros Carlos Heras. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a nuestro Muchas plató. gracias. Y tengo que decirte que enhorabuena, porque eres ya el tercer mejor docente de España, según los premios Educa a Banca, en la categoría de educación secundaria obligatoria y bachillerato, ¿no? Así es, el día 10 de enero salieron los listados definitivos y bueno, pues un orgullo, la verdad. Tengo que decir que había otros compañeros también de Castilla y León, o sea, había bastantes en las categorías y bueno, pues finalmente tú has quedado como en esa tercera posición, esa medalla de bronce, ¿no?, de tercer mejor docente en esa categoría, porque tenemos categorías infantiles para conocer un poquito el premio, categoría de ESO y bachillerato, categoría de universidad también, bueno, pues diferentes, formación profesional y tienen una peculiaridad muy interesante estos premios, Carlos, que son que es que los propios alumnos son los que proponen a sus docentes, a sus profesores y por tanto pues les valoran de forma positiva, ¿no? Demuestran un cierto cariño, ¿no?, y un cierto respeto a los profes. Así es, creo que si hay algo de positivo en estos premios es que se habla de educación y además de educación en positivo, que creo que en este país es necesario y además porque se da voz y voto a los propios alumnos. La verdad es que cuando a mí me escribieron para decirme que me habían nominado, es que es un shock de inicio porque no esperas que puedan ser los alumnos los que tomen iniciativa, especialmente secundaria, y bueno, pues al final no deja de ser un orgullo que los alumnos te reconozcan de esta manera, además del día a día, el que estás haciendo algo bien por ellos y que sienten esa necesidad de reconocerlo. De reconocerlo. Das clase en Madrid, ¿no, Carlos? No has tenido la oportunidad de dar clase en Segovia, aunque eres segoviano y creo que defiendes además el segovianismo, como nos gusta decir. Soy segoviano de toda la vida, tenemos toda la familia en Segovia, pero bueno, por circunstancias acabamos ejerciendo en la Comunidad de Madrid y bueno, hemos pasado por diferentes centros educativos allí en la comunidad, pero seguimos manteniendo mucho contacto con la ciudad de Segovia y con profesores que ejercen aquí en la ciudad. Volviendo un poco a la propuesta que hicieron tus alumnos, me imagino que cuando me has dicho, bueno, fue un shock, es que no sabías absolutamente nada, ¿no?, de que te habían propuesto, y luego ya que pudiste hablar con ellos y decirles, bueno, pero esto que me habéis hecho, ¿qué es? Les preguntaste un poco, no sé, o qué crees que han valorado de ti para proponer. Es curioso porque todavía no sé ni los alumnos que han sido, somos un centro muy grande, estoy en el IES Prado Santo Domingo de Alcorcón y en total son más de 1.500 alumnos, de los cuales no doy clase a todos evidentemente, pero al ser unas nominaciones anónimas no acabas de saber si es cierto que te felicitan los alumnos porque en redes sociales lo han visto, pero todavía no sé quién son los alumnos que tomaron la iniciativa de esos premios. Bueno, al final lo que te decía es un orgullo el que los alumnos decidan reconocer que las prácticas que hacemos en clase y lo que estamos aportando a su educación lo valoran de manera positiva y tomen esta iniciativa me parece interesante de valorar y poner al alza prácticas educativas que en este país creo que hay muchos docentes que hacen muy buenas prácticas y creo que es interesante que por una vez se empiece a hablar de educación en positivo. Desde luego. En otras entrevistas también he visto esto, ¿no?, de que valoras la educación de forma positiva y que la defines pues como un proceso social que se desarrolla en muchos contextos de la vida del alumno y una parte, solamente una parte, ¿no?, pues es la educación que reciben en la escuela, luego es la educación que reciben en casa, con los amigos. Bueno, pues es una definición interesante, ¿no?, que la educación al final de una persona se compone de muchas cosas, ¿no? Así es, al final hay un dicho que dice que para educar a un niño hace falta una tribu entera y en efecto al final somos muchas las personas que influimos en los niños, evidentemente la familia, pero el sector educativo somos una pieza fundamental y todo lo que ocurre al final en las aulas acaba siendo un proceso de interacción con los alumnos. En la medida en que esa interacción es lo más efectiva y lo más positiva y ese clima que se genera en las aulas es más positivo, acaba haciendo que los procesos de aprendizaje acaben siendo mejores. Entonces, creo que es
es una de las piedras angulares fundamentales, la educación y todo el proceso de convivencia que se genera dentro de las aulas para que el proceso de aprendizaje sea lo más positivo posible. Desde luego. Además, Carlos imparte una asignatura que ha sido muy controvertida, ¿no? Porque bueno, pues ha decidido reducir, ampliar y siempre está en ese ámbito, ¿no? de bueno, pues que no se sabe un poco qué hacer con ella, y además yo creo que es verdaderamente importante, ¿no? Porque en la educación física, que es la asignatura de la que estamos hablando, se desarrollan muchas aptitudes, el trabajo en equipo, hábitos saludables de los que hoy en día pues se vuelve a hablar cada vez más, ¿no? Por la importancia que tiene pues el cuidarse y sobre todo ser conscientes de que hay que alimentarse bien, hacer ejercicio desde las edades más tempranas. Así es, tengo la tremenda suerte de que en mi instituto se apostó por la autonomía pedagógica del centro y tenemos 2 proyectos propios. Uno de ellos es un proyecto vinculado a lo deportivo, y de manera que nuestros alumnos tienen, gran parte de ellos, 4 horas de educación física a la semana. Algunos tienen la opción de cursar optativa y por lo tanto llegan a estar con nosotros hasta 6 horas. Nosotros luchamos mucho por ese aumento de horas lectivas, pero siempre en una línea de generar experiencias positivas, experiencias de éxito en los alumnos, que es lo que al final va a conseguir que generemos una adherencia en los niños y cuando sean adultos hacia la práctica de actividad física, que creo que debería ser uno de las señas de identidad fundamentales de nuestra materia. El conseguir que al final, cuando no estemos nosotros en nuestras clases, tengamos personas activas que sepan cómo hacer, pero además que hayan tenido experiencias que les permita generar esa motivación para hacer una práctica de actividad física saludable en su día a día. Desde luego, porque sí que es cierto que igual muchos que están en casa dirán, pues sí que es verdad que, bueno, pues a lo mejor hacíamos educación física en el instituto pues 2 horas a la semana y luego siempre era curioso, ¿no?, que íbamos a clases extraescolares precisamente que estaban ligadas al deporte, ¿no? Pero luego en el instituto cada vez teníamos menos horas de educación física, ¿no? Así es. Nosotros entendemos la educación física y la educación en general como un proceso mucho más separado del rendimiento. Optamos por un modelo más de participación en el que todos los alumnos, con la diversidad que tenemos en las aulas, generen esas experiencias positivas, y de ahí todos los procesos metodológicos, evaluativos que empleamos, porque en sí lo que tenemos que intentar en nuestras clases es no tener alumnos que acaben por no querer hacer práctica de actividad física por creerse que no son competentes o no son... O que no sirve para nada, ¿no?, que es una pérdida de tiempo o que... Efectivamente, y ya sabemos que no es solo esa línea de la práctica de actividad física en la adherencia a la práctica de actividad física, sino que además tenemos una contribución al desarrollo competencial de los alumnos que es fundamental. Y necesitamos que todas las materias vayan en esa misma línea, y la educación física es fundamental en el desarrollo de esas competencias. Desde luego. Pues Carlos, si te parece, vamos a hablar un poco de tu época como alumno. Vamos a convertir ahora al profesor en alumno, porque ahora que estamos hablando de las relaciones, ¿no?, entre el alumno y el profesor, en que siempre y al final yo creo que recordamos todos algún profesor en nuestra infancia que nos ha marcado, ¿no?, por algún motivo, porque era bueno o porque no nos gustaba tanto, o la materia a lo mejor que impartía no nos gustaba tanto también, ¿por qué no? ¿A quién recuerdas de tu enseñanza aquí en Segovia? ¿O qué recuerdas, ¿no? Si no te acuerdas a lo mejor de alguien, porque has estudiado en los Maristas, ¿no? Así es. Y en el Francisco Giner de los Ríos. Yo recuerdo con especial nostalgia mi paso por el Colegio Maristas. Creo que bueno, pues es algo que marcó mi manera muchas veces de entender la educación desde que somos muy pequeños, y bueno, pues sí, recuerdo a cada uno de los profes. Al final nos acaban marcando todos de una manera o de otra. Recuerdo tutores como Félix, Dioni, mi profesor Rodrigo de Educación Física. Bueno, al final todos ellos marcan, pero es evidente que siempre hay algún profesor que genera una huella mayor y que en el fondo hace que los que luego nos dedicamos a la docencia en muchas ocasiones acabemos o reproduciendo esos modelos que hemos visto o incluso que, bueno, todo lo contrario, que seamos conscientes de que hay determinados aspectos que nos gustaría modificar porque, bueno, nuestras experiencias no fueron... Pero yo recuerdo con especial agrado todo mi paso por los maristas, y posteriormente, bueno, pues en secundaria, lo que pasa, bueno, al final la secundaria es diferente, es un contexto, un ambiente diferente, pero sí, al final está claro que todos los profes nos marcan, ¿no? La educación no es neutral
y sí, sí, lo recuerdo con especial cariño. El premio, los premios Educabancas se entregarán dentro de muy poquito, ¿no? A finales de febrero. Me imagino que ahí estarás, Carlos. Ahí estaremos para compartir, bueno, pues con todos los compañeros, experiencias, compañeros de todo el ámbito nacional, y bueno, pues para ponernos cara, seguro que aparecen y surgen posibles proyectos educativos Eso es en muy ese tipo de interesante, esa reuniones, parte, seguramente. y bueno, pues a disfrutarlo, sobre todo por la familia. Al final no deja de ser un reconocimiento a la labor que desde hace muchos años han hecho mis padres conmigo, han hecho todo el profesorado que ha compartido conmigo, todo el grupo Actitudes al cual pertenezco, y que bueno, pues entre todos intentamos generar esos procesos de cambio y transformación educativa, y bueno, pues un momento para disfrutar, está claro. Como decíamos antes, ¿no? Al final en la educación pues tenemos muchos factores, ¿no? Nuestra familia, los amigos que tenemos, nuestros profesores, y al final pues nos conforman, ¿no? Como persona. Pues enhorabuena de nuevo, Muchas Carlos. Gracias por haber estado con nosotros, y un placer que un profesor, en este caso el tercero mejor de España, según estos premios, según estos Goya de la Educación, sea segoviano. Un placer para mí. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.